La pregunta que me llegó es, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí, los demás hermanos, de los cristianos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere de ti y qué quiere de mí? Esa es una muy buena pregunta. Veámoslos con la Biblia, con la palabra de Dios. Con esto, aquí está la verdad absoluta. Y la Biblia es bien clara, es inerrante, es suficiente. O sea, no tiene error y es más que suficiente. Si usted tiene una Biblia, ahí debe estar tranquila porque tiene en sus manos la bendita, inspirada palabra de Dios. Así sea una copia. Vamos. Lucas, capítulo 6, verso 40 al 42. Nuestro Señor, dueño, Salvador, amado, Jesús, va a decirle a sus seguidores, le dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado, repito, el que fuere perfeccionado, será como su maestro. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Jesús mismo nos está respondiendo, que seamos perfeccionados. Y Pablo va a decir lo mismo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que usted y yo seamos hechos a la imagen de Jesús, del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo mismo vamos a verlo en lo que es la misión de la iglesia, ¿no? de la iglesia local. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, del verso 11 al 13, que Dios mismo, Jesús, constituyó, ¿no? en la iglesia a unos apóstoles, que son los misioneros, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que usted y yo seamos perfectos. Dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está. Y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesús. Léalo. A un varón perfecto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que usted y yo llegamos, crezcamos en madurez, seamos perfeccionados a un varón perfecto, como es Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, conforme a su carácter, a su desarrollo, a su madurez. Y Dios no quiere que siempre seamos niñitos, bebitos, que estamos en la cuna, ahí en las iglesias, años, 5, 10, 20, 30 años, y siendo bebitos sin ser perfeccionados, sin ser madurados y sin desarrollar carácter, y tampoco llegando a ser un varón perfecto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Clarísimo, ¿no? El Señor quiere que seamos perfectos, perfeccionados, que seamos maduros y que crezcamos a la estatura de la madurez del carácter de Cristo. Entonces Dios quiere que seamos como Cristo. Repítalo.
porque en la repetición es cuando uno va a aprenderlo. Entonces Jesús quiere que seamos perfeccionados como el maestro de maestros. Jesús quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que quiere nuestro Padre. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. No dice, ¿no? Y también dice Pablo, para que seamos perfeccionados, maduros, para poder hacer las obras de Dios. Y otra preguntita, ¿y cómo lo hace Dios? O sea, ¿cómo hace Dios para que nosotros seamos perfectos, seamos perfeccionados y lleguemos a desarrollar ese carácter, a la madurez, a la plenitud del hombre perfecto? ¿Cómo lo hace Dios? Recuerden que esto es solo la introducción. Y ya en los próximos videitos, poco a poco les vamos a ir dando para que usted vaya arrancando y vaya teniendo ayudas para desarrollar. Y antes de continuar, le pido que haga un like a este video, ¿no? Un sí me gusta para que el internet lo promueva a muchas más personas. Y también usted comparta en sus redes sociales con otras personas. Bien, ¿cómo lo hace Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, dice que Dios va a usar un instrumento. Y ese instrumento es la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios en este mundo, la Biblia. Sabemos que Dios se revela a través de la naturaleza, de las cosas hechas, pero esto es fundamental, a través de la Biblia para poder conocer realmente a Dios y su voluntad. Entonces dice que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarle, para redarguirle, para corregirle y para instruirlo en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el instrumento que Dios usa para que seamos perfectos, desarrollemos carácter y lleguemos a la estatura de Cristo es las Escrituras, la Biblia. Entonces, búsquese una Biblia y a leerla. Y no solo leerla, sino estudiarla. Y no solo estudiarla, meditarla, estudiarla, pasar tiempo con ella, orando y también aplicándole, que es lo más importante para poder crecer. Asimilarla, aplicarla. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? Ya se lo dijimos, sino que hemos juntado algunas preguntas para que estén en el mismo grupo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Según de Timoteo 3, 16, 17, se lo vuelvo a repetir, que la escritura, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, o sea, rechazar algo que de repente tenemos equivocado, para corregirnos. Medias verdades son mentiras, entonces tenemos que limpiar lo que es mentira. Y para instruirnos, como el colegio, la universidad, para instruirnos en justicia, a fin de que, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, los cristianos, seamos perfectos, preparados para toda buena obra, las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Ya están escritas, solamente hay que obedecerlas y hacerlas. Recuerde, la Biblia es suficiente. Suficiente. No necesita una revelación de los falsos apóstoles y profetas, de los falsos apóstoles y profetas que están pululando hoy día en todas las ciudades. No haga caso a esas nuevas revelaciones. La Biblia es suficiente. La Biblia es inerrante, no tiene error. Así que quédese solo con una Biblia y no esté buscando otras versiones, etcétera. No,
ya lo veremos después poco a poco, es inerrante, no tiene errores, es autoritativa. O sea, no hay otra autoridad. Yo no tendría como pastor, como predicador de la Biblia, autoridad. O sea, la única autoridad que tengo es esto, la Biblia. De eso, cualquier problema, cualquier consejería que me piden, yo les digo, la Biblia dice, escrito está, escrito está. La Biblia dice esto con respecto a usted, a la salvación, a su matrimonio, a sus hijos, en cuanto al pecado, en cuanto a esto, en cuanto a la economía, en cuanto a todo. La Biblia es autoritativa. ¿Y por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia es clara, fácil de entenderla. Dicen que la Biblia es tan profunda que ningún buzo va a poder llegar a tocar fondo. Y también la Biblia es tan sencilla, tan simple, que hasta un niño recién nacido no se va a ahogar en esta Biblia. No es como un hito que está jugando en la playa, ahí en las olas, no pasa nada. Es fácil de entenderla y de comprenderla. Esa es la palabra de Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Claro, hay algunas cosas, ¿no? La misma Biblia va a decir, hay algunas cosas, no todas, algunas cosas que son difíciles de entender, pero no se preocupe usted por querer saber esas algunas cosas. Como dice 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, el apóstol Pedro va a decirnos que hay que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Dice que entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos? Los inconstantes son aquellos que no leen la Biblia como hábito, son aquellos que se las dan de sabiondos, que quieren meterse más en el griego, hebreo, y quieren complicar la Biblia siendo tan sencilla y tan simple. ¿Y qué hace Dios con ellos? Porque dice que ellos están torciendo, malinterpretando, engañando a la gente, usando la Biblia para engañar, enseñando otras doctrinas, otros evangelios. Y Dios dice que va a permitir que ellos mismos se pierdan y la gente que los sigue también se pierda juntamente con ellos. Entonces déjame decirte que la Biblia es simple, fácil de entenderla hasta para un niño. Y en 1 Corintios, el capítulo 2, verso 14, Pablo va a decir que el hombre natural, o sea, el hombre que todavía no es converso, el hombre que todavía no ha nacido nuevo, que todavía no tiene el Espíritu Santo, es el hombre natural. Él no entiende, es obvio, no comprende las cosas de Dios, no entiende el Evangelio. Por más que lee la Biblia, no va a tener luz, iluminación, revelación. Entonces necesita ayuda. Dice, porque para él es locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero usted, si ya es cristiano verdadero, así como yo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Biblia, entonces no tenemos por qué complicarnos mucho, solo tener como la que yo tengo ahora en la Biblia en mis manos, y usted tiene allí la palabra de Dios inspirada de Dios en su propia mano, solamente usted léala, escúchela, cómala, asimílala, practíquela. El problema de muchos, ¿no? Del hombre natural y también de muchos cristianos que aún todavía no tienen luz, no tienen revelación, es su inconstancia, su dejadez,
la negligencia. ¿Por qué? Porque pueden conocerlo en la cabeza, con la mente, pero no llegan a entender cómo la van a aplicar a su vida. O sea, cómo la aplican a su vida, porque pasan los años y no hay cambios. Y eso lo veremos en los siguientes videos. No te pierdas el siguiente video. Y recuerda, ponle un me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, que más gente puedan conocer su palabra y sean ayudados con estos pequeños videos. Un abrazo, soy Pastor Ronnie desde Arequipa, Perú. Bendiciones, Dios lo bendiga. Amén. Dios es bueno, grande es su misericordia.